Hola, bienvenidos a todos. Le damos la bienvenida a este nuevo podcast donde hablaremos de cómo fue que empecé a trascender el dolor de mi hijo Lucas, de la partida de él. Eh, Hoy nos va a tocar que les cuente un poco de lo que pasó y cómo estaba yo en los primeros momentos, para que vayamos viendo este proceso. Bueno, como les decía, Lucas partió en medio de una pandemia que pasamos a nivel mundial, donde todas las personas teníamos que estar en casa y solamente podían salir las personas esenciales para el trabajo, como los médicos y algunas personas del sector de alimentación y servicios, ¿no? Bueno, Lucas era una persona que trabajaba como delivery. Lucas tenía 21 años y Lucas fue atropellado por una persona alcoholizada y drogada con su auto. Lucas tenía 21 años y prácticamente falleció en el lugar porque al llegar al hospital ya lo hizo sin signos vitales. Y si bien les resumo un poco lo que pasó con él en ese momento, la idea de este podcast es poder narrarles el después. Bueno, esa noche, porque fue de noche, me llamaron y concurrí al hospital donde sucedió todo. Eh, es verdad, porque me pasó el no saber qué está pasando, el encontrarte en esto de decir si esto lo estoy viviendo de verdad o esto es algo que ficticio, están haciendo una grabación, una película, que no entiendo nada. La realidad es que cuando lo encontré a Lucas en la camilla, intenté despertarlo de las mil maneras, pensando que esto era alguna broma. No, el cerebro se pierde por completo. Entras en un estado de descreimiento, de descreimiento total. Un descreimiento que no es normal, no es normal porque por lo general uno sabe dónde está ubicado, pero en ese momento te pasan cosas que realmente no entendés y no hay nada ni nadie que te lo pueda explicar porque quizás te lo explican, pero la manera de explicártela no es la que vos querés escuchar. O sea, vos lo que querés es que te digan, tu hijo va a estar bien, ahora vuelve para tu casa, o sea, te lo llevas de acá, o sea, y no sucede, y no hay nadie en el hospital, en la calle, en donde te suceda, que te pueda dar una explicación que vos puedas entender como realidad. Entonces, cuesta mucho poder entenderlo y cuesta mucho poder aceptar que esa persona que vos llevaste durante 9 meses adentro de tu vientre y criaste y protegiste, de repente desapareció. No todos pasamos por el mismo momento, eh, los después. Eh, sí, en el momento de descreimiento yo creo que, y coinciden muchas mamás que conozco, que han pasado sí por esto, y es algo que no terminas de caer nunca, es una realidad nueva, distinta, a la cual no sabes cómo actuar. También hay mucha gente alrededor tuyo que dependen de vos prácticamente, otros hijos, un marido, padres, madres, amigos. Bueno, en mi caso yo estaba en pareja, no tenía más hijos, y mis papás, bueno, son personas que tienen a su cuidado a mi hermana que tiene síndrome de Down y bueno, obviamente no, o sea, todo fue algo como irreal y nuevo para todos, o sea, para toda la familia. Si bien todos estuvieron, ninguno supo saber qué ni cómo hacer para poder pasar esto, ¿no? Entonces creo que también es un proceso muy personal, muy de cada uno, muy de los padres y de cada uno, porque no solamente yo perdí un hijo, sino que mi papá perdió un nieto, mi mamá perdió un nieto, mi hermana perdió un sobrino, el padre de Lucas perdió un hijo, y los abuelos perdieron un nieto, y primos perdieron un primo, y hermanos perdieron un hermano.
Entonces, se arma de una sola persona un mundo alrededor, ¿no? Y cada uno lo vive de distinta manera. Yo voy a hablar desde la parte de madre, porque la realidad es que me sucedió a mí y yo no puedo estar en la cabeza de los demás y tampoco sé lo que piensan ni lo que sienten. Yo puedo hablar de lo que me pasó y de lo que yo siento. Bueno, habiendo dicho esto, les comento también que tuve momentos de... yo lo llamo autosaboteo, no sé, autodestrucción. Yo creo que si bien me levantaba todas las mañanas, prácticamente no dormía porque me acostaba muy tarde, lloraba toda la noche, prácticamente. Entonces esto hizo que prácticamente tampoco durmiera, y cuando me levantaba lo hacía solamente para seguir llorando. Yo no sé qué es bueno y qué es malo, porque cada uno, a cada papá le resulta distinto y le pega distinto. A mí me pegó levantarme de la cama y salir a caminar. Hay gente que no puede salir de su casa por mucho tiempo, se hunde en una depresión. A ver, la mía también es una depresión, solo que no estoy en una cama. La depresión te puede agarrar de cualquier manera. No necesariamente una persona que está depresiva está encerrada adentro de su cama o de su casa, o no se arregla o no se viste. O sea, creo que la depresión va por un montón de lugares. Y no creo que la depresión sea algo continuo en el tiempo. Yo creo que la depresión es algo que se va dando por momentos. O sea, momentos más largos, momentos más cortos. A mí me pasó tener una depresión de un tiempo donde me empecé a llevar mal con mi pareja, directamente no teníamos relación, o sea, no había un diálogo, no había una charla. Y yo había dejado de fumar y empecé a fumar otra vez, no a escondidas, pero sí fuera de la casa, porque mi pareja en ese momento también había dejado de fumar y me parecía como que no correspondía. Y empecé a tomar bebidas alcohólicas, todos los días. Y mi comida por ahí eran paquetes de papas fritas. O sea, no empecé a autodestruirme. Sí, esa es la palabra, autodestruirme. O sea, todo lo que pudiera hacer mal para matarme, morirme, lo iba a hacer. O sea, creo que esa es como lo malo, digamos, que me pasó, pero también era necesario para que yo pudiera estar hoy acá. En 2 o 3 ocasiones me pasó por la cabeza esto del suicidio. En una ocasión yo me había ido a la costa unos días con mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, y yo odio el mar. No lo odio, me encanta, pero no me puedo meter porque me da miedo. Y ese día me metí hasta donde pude meterme. O sea, en mi cabeza y en mi visual había un camino que me llevaba directamente a donde estaba mi hijo. Entonces yo empecé a caminar por ahí. No había nadie, no había nadie y no vi a nadie. Era yo y mi pensamiento de ir caminando hacia ese lugar, y que ese lugar era como la promesa de encontrarme con él. Cuando de repente caigo, me doy vuelta y veo a mi familia en la arena mirándome, y dije, yo no puedo ser tan egoísta de hacerle a mis papás lo mismo que me hicieron a mí. Bueno, más allá de eso, de que no podía ser egoísta y pensar solo en mis sentimientos, sino más bien en los sentimientos y en el después, ¿no? De mis viejos viéndome a mí, como yo lo había visto a mi hijo. También me di cuenta que no podía ser egoísta con Lucas. Lucas, desde que nació, tuvo amor infinito por la vida. Para él era el regalo más hermoso del mundo. Y yo, que siempre había sido una persona que nunca tuvo amor por la vida, tener que quedarme acá y amar la vida después de lo que me había pasado, se me hizo
muy difícil. Pero pensé en el egoísmo, y pensé que mi hijo a mí me había traído el regalo más grande, que era su vida, ¿no? Y la depositó acá en mis manos y en mi ser. Entonces, yo no podía ser, y no puedo ser, egoísta con ese regalo que él me dio a mí. Me costó mucho tiempo, mucho trabajo de poder encontrarme en donde estoy hoy, pero sé también que no es algo imposible, porque sé que pude y sé que puedo seguir, y sé que también puedo ayudar al otro. En mi autodestrucción quizás maltraté a muchas personas, quizás me alejé de muchas personas, quizás no entendí que quizás ellos tampoco no me querían ver mal, y quizás ellos también estaban pasando por esto mismo que yo pasaba desde otro lugar, pero con el mismo sentimiento de pérdida, ¿no? Y fui muy egoísta, durante mucho tiempo fui muy egoísta. Los primeros 6 meses de que pasó esto, me instalé literalmente en Chacarita. Lucas está enterrado al aire libre, digamos, o sea, no sé cómo se dice, en el pasto. Tiene su lugar, al cual la novia de él y yo pusimos, lo arreglamos, lo pusimos lindo, porque la verdad que sentimos que Lucas se merecía estar en un buen lugar y se merece estar en un buen lugar. Entonces hicimos de su espacio un espacio agradable. Lucas era de Boca y pintamos la veredita de azul y estrellitas amarillas, y decoramos toda la parte de atrás de la lápida con fotos de Lucas y de su vida. Y bueno, amigos y familia fueron a dejarles cosas hermosas que todavía están ahí. Y estuve esos 6 meses. Yo pensaba, cuando lo dejamos a Lucas no había tenido un descanso, un responso, como se dice, con un cura que le diera la bendición, y la verdad que sentí mucho miedo al principio, porque no sabía dónde lo estaba dejando a mi hijo y qué iba a pasar con él. O sea, ese egoísmo otra vez de ser yo la única que lo sabe cuidar y la única que podía saber cuáles eran sus necesidades, y no dejar que se encargara alguien más, no sé. O sea, yo hoy siento y pienso que Lucas está en el cielo con papá Dios, y hoy dejo en manos de él, y eso, esta es otra historia, pero dejo en manos de él todo lo que pueda suceder, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo me había ido a hablar con uno de los curas del lugar, y le dije, le comenté esto, de mi inquietud de no saber si mi hijo estaba perdido en algún lado, se había hecho el regreso a casa como uno piensa, si se había quedado vagando por acá, porque la realidad es que de la muerte conocemos muy poco, casi nada, diría yo, porque muy pocas personas volvieron de la muerte y podemos asegurar que es verdad lo que sucedió. Es más lo que hablamos que lo que realmente pasa o sabemos. Y la realidad es que en ese momento, bueno, fueron muchas preguntas, muchas inquietudes juntas sobre qué era lo que estaba pasando, lo que iba a suceder con mi hijo. Pensaba que al no tener un responso, él estaría perdido por ahí. El cura me dijo que me quedara tranquila, que ellos sabían lo que tenían que hacer, y le dio la bendición. Pero bueno, uno siempre se queda como pensando en si eso es realmente lo que sucedió o no. Tuve muchos rituales en ese momento, en ese tiempo, no solo prácticamente vivir en Chacarita de lunes a lunes, horas ahí acostada, tomando mate, sentada, charlando, llorando, escuchando música. Después pasé a ir
solo los domingos. Y hoy puedo decir que es muy poco el tiempo que yo voy a Chacarita. Voy muy de vez en cuando, más que nada a arreglar su lugar, su espacio. Pero sinceramente cuando voy ahora sigo llorando porque no puedo dejar de lado que él está ahí, que su cuerpito está ahí. No lo puedes dejar de lado. Entonces es como que cuando uno va, todavía se siente fresco eso, ¿no? Aparte yo soy de ir y no me molesta estar ahí horas. No es algo que me haga mal. Pero bueno, este fue mi recorrido de autoagresión, de autodestrucción que sentí en el primer momento que me dijeron que mi hijo ya no iba a estar conmigo. Espero que puedan entender, espero que nunca les pase, primero, y que puedan entender que no es algo que se piensa. Yo creo que hoy, después de mucho tiempo, de 4 años, puedo pensar desde otro lugar y de otra manera con respecto a la muerte de mi hijo. Sigue doliendo, ustedes me acaban de escuchar y me acaban de ver llorar todo el tiempo, duele. Es verdad que cada vez duele un poquito menos, pero cuando duele desde adentro, desde las entrañas. Así que bueno, les dejo este primer podcast y esta primera grabación, y seguiremos con esta secuela, que son estos podcasts que voy a ir trayéndoles para que ustedes puedan escuchar un poquito cómo fue y cómo es y cómo sigue la vida después de la muerte de un hijo. Les mando un abrazo grande y muchas gracias por escuchar y estar.